Hola amigos, el tema de hoy es generadores sincrónicos trifásicos, un equipo muy importante en la generación de energía eléctrica. Toparemos temas muy importantes, por ejemplo como las características constructivas, las partes fundamentales del equipo, el principio de funcionamiento y hablaremos acerca de un principio de una aplicación de este equipo como lo es los alternadores en los vehículos de combustión interna. Daremos los tipos de mantenimiento para que opere de una forma muy eficiente. Acompáñanos y explora con nosotros este video. ¿Te han preguntado qué es un generador? El generador trifásico sincrónico es una máquina a la cual recibe energía mecánica y la transforma en energía eléctrica. Hoy hablaremos acerca de los principios de funcionamiento. Su funcionamiento se basa en la ley de Faraday. La ley de Faraday está propuesta por Michael Faraday en 1830. Esta dice que un voltaje inducido en un circuito es directamente proporcional a la variación de flujo magnético dentro de una bobina o conductor. Esto quiere decir que si es que existe un campo magnético que produce un flujo magnético, debe haber un devanado o conductor que produzca una FEM o también conocida como fuerza electromotriz. Ahora, ¿quieren saber acerca de las características constructivas de un generador sincrónico trifásico? Bueno, les cuento que la parte estacionaria, que es el estator, abarca a la parte de la armadura, mientras que la parte giratoria, que es el rotor, desempeña con el devanado de campo. Hablaremos acerca de 5 características constructivas, de los cuales la primera es que los generadores son mucho más grandes. En sí, los generadores sincrónicos son mucho más grandes en su mayoría que los generadores de corriente continua. Una segunda característica, la armadura conectada directamente a la línea de transmisión. Como la salida de un generador síncrono es de corriente alterna, los conductores de la armadura del estator se pueden conectar directamente a la línea de transmisión. Una tercera característica sería un enfriamiento más eficaz. Puesto que la mayor parte del calor se genera en la armadura, una parte externa estacionaria se puede enfriar de una mejor manera que una parte interna rotatoria. Otra característica es la construcción del devanado de campo en la parte estacionaria. Como el devanado de armadura es más complicado que el devanado de campo en una máquina síncrona, por eso es más fácil su construcción en la parte estacionaria. Por último, una característica constructiva es el aislamiento de la FEM inducida en la parte estacionaria. Como la FEM inducida en la parte de la armadura es muy elevada, es mejor su aislamiento en la parte estacionaria que en la parte giratoria. los conductores se encuentran simétricamente para que los devanados formen un polifásico equilibrado. Por lo tanto, las ranuras polifásico deben ser enteros. La FEM producida por el generador está en el orden de los kilovolts, mientras que la reducción de generación está en los kilovolts amperes. Partes constitutivas de un generador. Estas son las partes internas. El estator. El estator, también conocido como armadura, cuenta con laminaciones delgadas, las cuales están apiladas gracias a un bastidor. Este bastidor ayuda como apoyo mecánico para el generador. Estas ranuras que vemos por aquí son para contener los conductores gruesos de la armadura. Ahora hablaremos sobre otra parte de nuestra máquina sincrónica trifásica, que es el rotor. Como pueden observar, es la parte móvil de nuestra máquina. El rotor ofrece el devanado de campo necesario en nuestro generador sincrónico trifásico. El rotor opera a velocidad síncrona. Produce velocidad constante que permite dar el flujo por el cuello. A su vez, necesita un voltaje de corriente continua de 115 voltios o 230 voltios. Existen dos tipos de rotores, tal como son el rotor cilíndrico y el rotor de polvos salientes. El rotor de polvos salientes, vamos a hablar sobre unas características. Por ejemplo, el que tenemos aquí es un rotor de polvos salientes. Una de las características es que se usan en generadores de velocidades bajas y de velocidades medias, y son usados en hidroeléctricas. A su vez, que sus polos alternan polaridad. Ahora hablaremos sobre el rotor cilíndrico. El rotor cilíndrico es usado
termoeléctricas, se usan generadores de velocidades altas y hay informaciones de que tienen una mayor estabilidad que los productores de polos salientes y también que reducen las pérdidas por el viento. ¿Te has preguntado si a los generadores trifásicos sincrónicos les realiza un mantenimiento? La respuesta es sí. Como toda máquina, debe realizarse mantenimientos para que su operación sea la óptima y así prolongar su vida útil. Existen algunos tipos de mantenimiento. Empezaremos con el predictivo. En este encontraremos fallas inesperadas. Se recomienda verificar que no haya deterioro, corrosión o suciedad. También se recomienda revisar cables y terminales eléctricos para ver si no están oxidados. Se debe limpiar el generador de manera externa y si es requerido de manera interna, un aire comprimido seco. Se recomienda el cambio de lubricante en los cojinetes y la limpieza en las rejillas de ventilación. Un generador trifásico tiene múltiples aplicaciones. Una de las más destacadas puede ser el alternador de un vehículo de combustión interna. Este va a ser el componente más importante del sistema eléctrico de un vehículo porque es el encargado de suministrar energía a todos los dispositivos eléctricos, como luces, radio, entre otros, y de recargar la energía. ¿Cómo funciona el alternador de un vehículo? Este va a funcionar mediante el principio de inducción electromagnética. Esto va a producirse cuando el motor empieza a funcionar, va a hacer que el rotor empiece a entrar en movimiento mediante la correa de transmisión, generando así campo magnético en movimiento. Esto va a permitir producir corriente en alterna para que empiece a pasar por las diferentes etapas, distribuyendo así su energía eléctrica en los diferentes componentes del vehículo. El alternador de un vehículo nos va a entregar corriente alterna. Al empezar por el puente indicador de diodos, va a existir una conversión de energía. Va a pasar el corriente alterna a corriente continua. Esto nos va a permitir que se incluye en la regulación de voltaje. Este componente es indispensable dentro del sistema debido a que va a evitar que existan sobrecargas dentro del vehículo y además se mantenga en un rango de velocidad adecuado. También las características principales dentro de los vehículos de alternador va a ser el voltaje de salida. Para vehículos ligeros van a ser 12 voltios y para vehículos pesados van a ser de 24 voltios. A su vez, la corriente va a depender del modelo, pero va a variar de 50 a 200 amperes. Y los alternadores modernos, la eficiencia va a ir de un rango de 50% a 80%, lo que va a hacer que el sistema de vehículo sea mucho más eficiente que los alternadores antiguos. Para el correcto funcionamiento de un alternador con vehículo es necesario realizar mantenimiento, ya sean anuales, mensuales o diarios. Diarios se mantiene de manera visual, es verificar que el generador o alternador no se encuentre con demasiado polvo dentro de sus escobillas. Anuales es cuando cumple su vida promedio útil. A partir de los 5 años se debe de comprobar que cada componente esté en correcto funcionamiento y en caso de ser necesario reemplazar algunas piezas. ¿Cuáles son las posibles fallas y cómo solucionarlas en un alternador de un vehículo? Las posibles fallas pueden presentarse debido a cuando se enciende la luz en el tablero de la batería. Esto significa que el alternador no se está encargando de producir la suficiente energía necesaria para el sistema eléctrico. También cuando las luces son tenues o se presenta una baja potencia en el sistema eléctrico, como pueden ser el aire acondicionado. Es importante mantener limpio el alternador sin polvo debido a que estas partículas ocasionan un sobrecalentamiento en el sistema. Para mantener limpio se puede utilizar un paño seco o aire comprimido que va a permitir que el alternador se mantenga limpio. Además, es indispensable cuando se presentan fallas la inspección visual. Esto nos permitirá detectar si el alternador va a necesitar cambios de sus componentes, ya sea en las escobillas, en la correa de transmisión
como la batería.